Muy buenas noches, hermanos. Damos siempre gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estudiar las Escrituras y durante estos meses, ¿no? Hemos estado estudiando las parábolas del reino y más precisamente aquellas que aparecen en Mateo capítulo 13, ¿no? La vez pasada habíamos ya visto la parábola del sembrador y también habíamos visto la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Para hoy vamos a ver dos parábolas pequeñas que aparecen en Mateo capítulo 13. Hoy sigo la Reina Valera y también el título que pongo aquí o que tengo es el título de la Reina Valera, ¿no? Dice la escritura, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, ¿no? Vamos a hablar primero de esta parábola y al momentito pasamos a la siguiente, que es bien cortita y que están íntimamente relacionadas las dos, ¿no? La de la levadura escondida y la de la semilla de mostaza. Bien, analizando un poquito, creo que el mayor acercamiento que hoy en día se tiene a la mostaza tiene que ver con esa salsita verde que le echamos a los hot dogs, ¿no? Que le echamos bueno, eso se llama diferente en diferentes países, ¿no? Pero a los hot dogs le echamos la salsita y decimos, eso es mostaza, y lo que no sabemos es que en efecto ese es un vegetal y son estas semillitas que tenemos acá machacadas, ¿no? De donde se saca precisamente esa salsa. Lo que a veces no sabemos es que la mostaza es una planta y que también se come, ¿no? Aquí tenemos un tipo de cultivo de mostazas. Yo crecí en las montañas de Guatemala, en el occidente, y esta era una planta común que nosotros comíamos. Es un tanto amarguita, como las espinacas, un poco más amarga, y no sé qué propiedades tiene en sí, pero bueno, nosotros que éramos pobres, pues nos comíamos las hojas de mostaza, así bien fritas con cebollita y tortillas, ¿no? El plato típico de Guatemala. Las semillas, pues raramente las miramos porque realmente la semilla de mostaza es sumamente pequeña, es del tamaño aproximado, aunque aquí tengo en una cuchara un montón, ¿no? Es del tamaño aproximado de la cabeza de un alfiler. Y en determinado momento Jesús dice, bueno, vamos a comparar el reino de los cielos, que es el tema que tratamos nosotros de explicar acá. Y spoiler, dicen los que tienen los youtubers, ¿no? La próxima vez que nos reunamos, que será dentro de 15 días, si mal no estoy, vamos a ver un tema fuera de la Biblia. Vamos a ver el tema de la diferencia entre iglesia y reino de Dios o iglesia y reino de los cielos, porque a veces nosotros consideramos que es lo mismo, ¿no? Y a veces ciertos otros grupos consideran que son dos cosas separadas, así que vamos a examinar cuál es la relación y la diferencia que existe entre el concepto de iglesia y el concepto de reino de Dios o reino de los cielos, que es importantísimo para poder entender mejor las parábolas. Pero al momento, explicando esta parábola, Jesús dijo, una parábola es una comparación, ya sabemos eso. Otra parábola le refirió diciendo, aparte era el sembrador, el trigo y la cizaña, el reino de los cielos, que es este concepto que estamos analizando, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Analizando un poquito las diferentes interpretaciones que se le dan a esta parábola, veía yo algunos canales evangélicos sobre el tema, ¿no? Y decían ellos que esto se refiere al progreso del reino de los cielos en el individuo, es decir,
Cuando yo empiezo a escuchar la palabra de Dios, entonces mi fe, que es como el grano de mostaza, según otro pasaje de las Escrituras, viene a mi corazón y poco a poco va creciendo hasta que esa fe se hace grande de tanto leer las Escrituras, de tanto orar, ayunar, acercarme a la iglesia, etcétera, hasta que esa fe crece de tal manera que se hace como un árbol dentro de mí tan grande que las aves pueden venir y hacer nidos en él, ¿no? Esta interpretación no es del todo correcta, ¿sí? Porque Jesús aquí no está comparando el progreso espiritual de una persona. No dice, por ejemplo, un discípulo es como el grano de mostaza o el crecimiento de un cristiano es como el grano de mostaza, sino lo que él está comparando es el reino de los cielos. Es que muchos errores de interpretación uno comete cuando aplica los textos que tienen un sentido plural, que hablan de la pluralidad de los cristianos y los aplican a la singularidad del cristiano. O sea, cuando agarramos algo que es comunal y lo aplicamos a una persona. Aquí no está hablando entonces del crecimiento de un cristiano, ni está hablando tampoco de la fe. Ahora, es cierto que en otro momentito Jesús habló de la fe como el grano de mostaza. Si tuvierais fe, dijo él a los apóstoles, como el grano de una mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y échate al mar, y él lo haría. Entonces, esa es una comparación diferente. Aquí está hablando del reino de los cielos. La interpretación más común y tradicional de esta parábola es que el reino de los cielos, es decir, la iglesia, es como el grano de mostaza que en un principio tuvo una existencia pequeña, ¿no? Es decir, habían nada más 12 seguidores de Jesucristo, es decir, los 12 apóstoles. Entonces era como el grano de mostaza. O sea, había un grupito bien pequeñito que un hombre, en este caso Jesús, tomó y sembró en el campo, pero que poco a poco fue creciendo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, entonces va creciendo, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bien, tampoco vamos a estar totalmente de acuerdo con esta interpretación porque dicha interpretación surge, y lo vamos a ver dentro de, bueno, en la siguiente clase que tengamos, pero dicha interpretación surge de la confusión de iglesia con reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí la parábola? Si ya hemos rechazado dos interpretaciones, ¿qué es lo que está enseñando? Simplemente está haciendo énfasis, y ya vamos a pasar a la siguiente, entre el origen pequeño del reino de los cielos y su final enorme. Realmente la mostaza no es un árbol, es un arbusto, se hace grandecito. Hay ciertos pajaritos que son capaces de hacer nido en las plantas de mostaza. Por lo menos las que nosotros cultivábamos llegaban a tener 2 metros y no las cortábamos. Entonces es suficiente para que una ave venga y haga un pequeño nido y pueda habitar en él. Pues entonces el reino de los cielos, dijo Jesús, en determinado momento es pequeño y en determinado momento va a ser grande, pero no significa que va a haber un proceso de crecimiento lineal, que es como lo interpreta generalmente la Iglesia Católica, es decir, que la Iglesia tiene un origen pequeño y poco a poco va creciendo y se va volviendo más y más y más y más grande, sino que simplemente Jesús está haciendo énfasis en los dos polos. Primero es pequeño y al final será enorme. O sea, es pequeño ahora y será enorme. Ahora, esto significa que puede ser pequeño durante toda su existencia y es parte de lo que yo veo en la realidad del reino de los cielos. Porque a veces, por ejemplo, uno puede considerar que hay iglesias, oye, que son grandes y son enormes y tienen miles de personas, pero una pregunta que uno se tiene que hacer es si el grupo que existe y que tiene miles de personas no adora verdaderamente a Dios o ese grupo no rinde toda su voluntad a Dios como debe ser, realmente podríamos nosotros llamarlo iglesia como tal o simplemente una asociación religiosa, ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo que nosotros tenemos ahí?
Generalmente, o eso es, ha pasado a lo largo de todo el tiempo, los fieles son pocos. En el tiempo, por ejemplo, de el rey Acab, Jezabel, el profeta Elías dijo, solamente yo he quedado, ¿no? Mataron a todos los profetas y solamente yo he quedado. Pero Dios le dice, hay un remanente fiel que no ha doblado su rodilla ante Baal. ¿Ok? Son 7,000 personas. Y a uno le puede parecer que 7,000 personas es un gran número, pero para el tamaño que tenía Israel de esa época, realmente 7,000 personas era un número muy pequeño. Los fieles siempre son pequeños. Entonces aquí no está hablando de un crecimiento lineal avanzando, sino simplemente dice Jesús, en este momentito el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza que se puede perder realmente. Si es del tamaño de la cabeza de un alfiler y yo lo tengo en la mano y el viento se lleva el grano de mostaza, no soy capaz de encontrarlo. Mucho menos si este grano de mostaza está sembrado en el campo, o sea, no se ve, es invisible, es tan pequeño que nadie lo puede percibir. Y dentro de 2 clases hablaremos de esas 2 parábolas, de la el tesoro escondido y la de la perla de gran precio, que tienen que ver con esa invisibilidad del reino de los cielos. O sea, no se percibe, no se ve. Sin embargo, al final de los tiempos será tan evidente y tan grande que ya será percibido. Y la siguiente parábola que examinamos aquí, que está en medio del trigo y la cizaña, como decíamos la vez pasada, es la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, con la harina de trigo, que era la que ellos usaban, trigo, cebada, tiene que ver con el mismo tipo de cereal, ¿no? Con la harina de trigo o de cebada, pues se hacen tortillas. Sin embargo, desde tiempos antiguos, y no se sabe cuándo se descubrió la levadura es simplemente un tipo de honguito unicelular que se agarra y se mezcla con la harina, ¿no? Entonces, cuando se le mezcla levadura a la harina, pues la harina se infla y crece, ¿no? Y el pan o la tortilla que se hace ya con levadura, pues agarra un sabor mejor, ¿no? Y por eso entonces los antiguos, desde el antiguo Egipto ya se conocía la levadura, pues aprendieron a usar la levadura y echársela a la masa. Muy bien. Entonces, el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a esa levadura que la mujer tomó. 2 interpretaciones que vamos a rechazar. La primera es la que presenta la Iglesia Católica. La levadura, dicen ellos, es como la Iglesia. Una vez más, el error aquí es identificar reino de los cielos con Iglesia. Y si queremos saber sobre el tema, pues estemos atentos a la siguiente vez que toquemos el tema, reino de los cielos e Iglesia. Pero dicen ellos, reino de los cielos es iglesia, entonces la iglesia, dicen los católicos, inició una vez más como un movimiento pequeño, pequeñito, pero que poco a poco empezó a crecer y ya cuando Pedro predica en Pentecostés se convierte en 3,000 personas. Luego cuando sana al cojo allá en el templo, el número llega a 5,000 y con las misiones de Pablo, pues la iglesia empieza a crecer, 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 crecer hasta que llena todo el mundo. Así como la levadura fue colocada en la masa y luego crece hasta convertir toda la masa y leudar toda la masa. Los protestantes tenían una interpretación un poquito diferente, también vamos a rechazar, pero que suena interesante y quiero mencionar acá. Eh, en, el, en la reforma protestante y en la discusión que tanto protestantes y católicos tenían en aquella época, los protestantes surgieron con la interpretación de que la levadura era el pecado.
¿no? Eso es tan interesante porque si uno revisa en las escrituras, resulta que la levadura siempre tiene una connotación negativa. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua tenía que celebrarse con panes sin levadura. Y el apóstol Pablo allá a los corintios les escribe, les dice que tienen que eliminar la levadura de malicia que hay entre ellos, etcétera. Entonces, como que en las escrituras siempre hay una connotación negativa de la levadura. Dijeron los protestantes, el reino de los cielos es semejante a esta levadura, y lo que ellos opinaron es que la falsa doctrina y la mundanalidad se iban a meter dentro de la iglesia. Entonces la iglesia primitiva, dicen ellos, es pura, pero luego el pecado, la mundanalidad, la herejía, entró a la iglesia como una pequeña levadura hasta que leudó toda la masa y les cuadró como anillo al dedo, porque dijeron ellos, mira tú, ahí dice que 3 medidas de harina, y eso podríamos nosotros decir que son 300 años, 325, concilio de Nicea, eh, surgimiento de la Iglesia Católica, etcétera. Entonces ya ves cómo la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pero leudada, contaminada, mundanalizada, heretizada, todo lo que podríamos nosotros decir, ¿no? Claro, pues entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta parábola? Si rechazamos ambas interpretaciones, que a veces a uno le pueden gustar, o sea, yo no estoy diciendo que las interpretaciones sean descabelladas, que no sean interesantes, simplemente que la parábola va a tener una interpretación distinta. Nosotros tenemos que ubicarnos dentro del contexto y observar bien las palabras que dice. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Y aquí viene la palabra clave. Escondió en 3 medidas de harina. Escondió. Sigo Reina Valera. Pero en el texto griego, krupsen es el término que se utiliza en griego, que literalmente significa escondió. Otras versiones de la Biblia dicen mezcló, porque curiosamente la levadura no se esconde, se mezcla. O sea, cuando una persona va a hacer pan, agarra la masa ¿cómo se llama de harina, y toma la levadura, que en cierto sentido se compra y aparece granulada como pequeños granitos, aunque la verdadera levadura es unicelular, es del tamaño de una célula, no se puede ver. Y entonces la persona le echa la levadura a la masa y la mezcla, entonces lo que hace es una mezcla. Pero aquí el texto no me dice a mí mezcló, sino me dice escondió. O sea, la mujer viene, toma la levadura y la esconde en 3 medidas de harina. Al final, todo fue leudado, pero en un principio está escondida. Vamos a aplicar un poquito esta parábola y la anterior también. Hay veces que nosotros no valoramos lo que tenemos o no percibimos lo que tenemos. Dicen que hay ciertas cosas que no se valoran hasta que ya no se tienen. La juventud, por ejemplo. No se percibe, no se valora hasta que ya no se tiene. O la salud, por ejemplo. Uno no se levanta todos los días y dice, uy, estoy saludable, porque la salud no se percibe. No percibe la enfermedad. O sea, uno nunca le pregunta a la persona, oye, ¿cómo estás? Y le dice a uno, no es saludable, creo que hoy tengo buena salud. Porque la salud no es algo que se perciba de manera natural, hasta que uno reflexiona realmente. Pero la enfermedad sí se percibe. Es decir, hoy no me levanté y dije, oh, qué curiosidad, ninguna muela me duele. Sin embargo, cuando me duele algún diente o alguna muela, eso sí lo percibo, ¿no? Hay cosas que uno no percibe, no percibe, ¿cierto? Hasta que se pierden, ¿no? Hablando de las cosas que son valiosas, muchas veces nosotros no percibimos el valor que podemos tener por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? Hay un documental que aparecía en History Channel que tenía que ver con la venta de antigüedades y con las personas que en determinado momento vendían ciertas cosas que eran sumamente valiosas. Llegaban hasta yo y yo no sabía que lo que yo tenía valiera tanto dinero. Pues sí, pero no percibía yo el valor de eso.
En cierta ocasión yo tenía una pintura que a mí me habían regalado, que por cierto no me gustaba para nada, porque solo era un montón de manchas de una almohadilla de esas que se utilizaban para borrar la pizarra de los jóvenes, ¿no? De las clases en el colegio. Entonces, habían pegado esas almohadillas un montón en una pintura y me habían regalado ese lienzo. Y yo ya lo tenía ahí, ¿no? Y entonces llegó alguien a la casa y me dijo, ay, qué pintura tan interesante, ¿no? Y yo le dije, pues se la regalo. Ah, gracias, me dice. Es que esa es una pintura de no sé qué artista famoso y ese es el varón, porque está el varón y la hembra. Y ese es el varón. Y entonces empieza uno a pensar, creo que acabo de regalar, creo que acabo de cometer un error, ¿no? Creo que acabo de regalar lo que no tenía que regalar, porque eso parece que era más valioso de lo que pensé, pero no se percibe, no se percibe. Tengo a un hermano en Guatemala que tiene un gallo de pelea de plata. Es un gallo de pelea hecho de plata, ¿no? Más o menos de este tamaño, el tamaño de una cabeza humana. ¿Y dónde lo compró? Bueno, en una de esas ventas de cosas que nadie quiere, ¿no? De esas cosas que ponen en la plaza y ahí estaba el gallito de pelea totalmente negro porque la plata se oxida y se pone negra. Pues pasa él que es conocedor y dice, eso es valioso, ¿no? Y lo compra. Pero lo que uno se pregunta es, antes de que pasara él, ¿cuántas personas habían pasado por el lugar y no habían detectado el valor que tenía ese artefacto? ¿Cuántas personas pasaron por ahí y nunca vieron cuánto valía? Lo mismo sucede hoy en día. Sé que estamos saliendo en el Facebook Live. Más tarde voy a subir este video a mi cuenta de YouTube. Cuando yo miro las estadísticas de las personas que miran mis estudios en YouTube, eh, veo que aproximadamente de las personas que veo, porque mis videos aparecen ahí como 100, 200 visitas, pues de esas 200 visitas, la mitad, 50%, por decir un número, ve el video durante 3 segundos. Es decir, lo ve, ve mi rostro y lo pasa. Hay otro grupito que lo mira durante un minuto. Y generalmente son, aquí estoy confesando un tipo de fracaso, ¿no? Pues son como 20 personas las que llegan hasta el final, porque YouTube me dice quién llegó hasta el final de una de mis clases. A 20 personas, digamos, llegan hasta el final de la clase. Y para las demás, pues esto no valió la pena, estaba aburrido, había muchas otras cosas que hacer. No, eso es lo que pasa con las redes sociales, que existen muchas tentaciones, ¿no? Por ejemplo, este mismo video puede tener 5.000 visitas en Facebook, pero de esas 5.000 visitas, 4.000 simplemente vieron durante 3 segundos y el Facebook ya cuenta eso como una visita y lo pasaron por alto, ¿no? Había algo más interesante que hacer en las redes sociales. Pero si uno pudiera captar verdaderamente el valor de las cosas, se daría cuenta que quienes pasan el video así nada más cometen un tremendo error. En cierta ocasión, estuve durante un mes en un lugar como predicador, ¿no? Pero no me dieron la oportunidad de predicar nunca. Simplemente estaba de adorno, aunque yo estaba en el lugar. Y como siempre digo, aquí estoy para lo que sea, ¿no? Pues ya cuando me iba a ir, entonces me dieron la oportunidad de dar un mensaje. Dan un mensaje y se va. Y entonces doy un mensaje y se me acerca una hermana y dice, hermano, qué bonito predica. Lo desperdiciamos. O sea, estuvo aquí un mes y nunca lo aprovechamos. O sea, nunca lo pusimos a predicar. Lo ponemos a predicar y ahora, pues, qué mala onda, ¿no? O sea, lo desaprovechamos. Pues resulta que el reino es así. Es algo sumamente valioso. Las personas no tienen ni idea de lo que están desperdiciando. No tienen ni idea de lo que están haciendo. La vez pasada, en un lugar allá en Tegucigalpa, tuvimos la visita del cónsul de los Estados Unidos. Yo sabía que era el cónsul, ¿no? Un amigo mío, pues, se acerca a platicar con el señor
Y estuvo platicando ahí durante un rato, ¿no? Y al fin se fue el cónsul. Y cuando se fue, yo le pregunté, ¿sabes quién estaba hablando contigo? No me dijo quién era. Era el cónsul de los Estados Unidos, aquí en Tegucigalpa. Y me dice, de haberlo sabido, le hubiera pedido la visa. O sea, de haberlo sabido, hubiera aprovechado el momento, ¿no? Sí, estabas con una persona muy importante y ni te diste cuenta. Estás ante un mensaje que te puede mostrar el reino. O sea, no estamos hablando de un green card, de un pasaporte norteamericano, no estamos hablando de una visa norteamericana. Estamos hablando de el reino de los cielos. O sea, podemos pensar en la magnitud de lo que eso significa, ¿no? Porque dentro de nuestro mundo, todo mundo, creo yo, aspira a la ciudadanía norteamericana como si fuera la gran cosa. O sea, yo quiero tener eso, ¿no? Porque es la nación más próspera y la principal economía del mundo, ¿no? Entonces, la gente valora esa situación. Pues si nosotros contrastamos eso con el reino de los cielos, oye, estamos hablando de algo que es realmente importante. O sea, eso es grandísimo, ¿no? Y eso es de sumo valor. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está el reino de los cielos? A mí me gustaría verlo. ¿Dónde en el mapa mundial aparece el reino de los cielos? ¿En qué países lo rodean? O sea, está cerca de Rusia, está por la Siberia, está por África. ¿Por dónde lo podemos encontrar? No, fíjate que el reino de los cielos está oculto, está escondido. Porque en la actualidad, y podría decir yo en la época de Jesús, y puedo aplicar todavía en la época presente, el reino de los cielos es del tamaño de una semilla de mostaza. Que si la semilla de mostaza cae en el campo, nadie la encuentra, y mucho menos porque el hombre la sembró. Ahí está. Es como la semilla de una mostaza, que es la más pequeña de las semillas, de los granos, ¿no? Es la más pequeña de los granos. Sé que hoy en día podemos encontrar semillas más pequeñas que la semilla de mostaza, pero es que Jesús no estaba hablando de semillas, sino de granos. Es más pequeño que el trigo, es más pequeño que el arroz, es más pequeño que el maíz. Sin embargo, cuando crece, es la más grande de las hortalizas. El reino de los cielos hoy está como la levadura, escondida en tres medidas de harina. Ahí está escondidita. No se puede percibir a simple vista. Necesitamos nosotros a un experto para percibirla. Y aquí estamos introduciéndonos ya a las parábolas que vamos nosotros a ver dentro de dos clases adelante, ¿no? La parábola del tesoro escondido una vez más, y esta palabra escondido va a aparecer ahí, y la perla de gran precio cuyo valor está oculto a las personas que no conocen de perlas. Es necesario saber entonces del reino de los cielos para encontrarlo, ¿sí? Porque el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hay un artículo muy famoso, termino con esta ilustración, de el escritor cristiano Max Lucado. El artículo lleva como título Tan cerca de la cruz, tan lejos de Cristo. Y hace alusión a los soldados romanos, porque la escritura dice que los fariseos estaban al pie de la cruz, el discípulo amado y las mujeres estaban ahí, pero quienes estaban más cerca de esa cruz eran los soldados romanos, que la custodiaban, ¿no? Allí en ese momento se estaba realizando el milagro más grande de todos los tiempos. El Hijo de Dios estaba dando su vida por la humanidad. Y ellos estaban tan cerca de la cruz, pero al mismo tiempo tan lejos de Cristo. Y la reflexión que hace Max Lucado sobre el asunto es el problema de la religiosidad. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan cerca de la iglesia, pero tan lejos de Cristo? Tan cerca de la religión, tan cerca de la Biblia, pero tan alejados de Dios.
¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, a su iglesia, por razones equivocadas. Como cuando uno entra al cuarto buscando las tijeras, le da vuelta a todo y no encuentra las tijeras. Al fin las encuentra en un cajón. Sale uno con las tijeras y dice, sí, ahí las encontré. ¿Qué más había en ese cuarto? No, no sé. ¿Viste si había un peine, una cinta métrica? ¿Viste la bicicleta que estaba? No, yo no vi absolutamente nada. ¿Y por qué no viste nada? Porque estaba buscando las tijeras. Y como estaba buscando las tijeras, estaba tan concentrado que no pude ver nada más. Así es el ser humano. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia buscando prosperidad, vengo a la iglesia para que mi negocio prospere, ¿no? Me acerco a Dios para que Dios me dé un empleo y yo pueda prosperar económicamente. Error, porque eso es lo que vas buscando. Entonces vas a estar allí en la iglesia donde se proclama el reino y donde el reino se hace presente y sin embargo no lo viste porque buscabas otra cosa. Voy a la iglesia buscando estabilidad para mi matrimonio. Mi matrimonio está a punto de colapsar, ¿no? Estamos llegando al límite, cerca del divorcio, o mis hijos están viviendo perdidamente y ya no sé cómo controlarlo. Entonces estoy buscando ayuda y en vez de buscar a un psicólogo, porque el psicólogo cobra por hora, pues voy a la iglesia donde creo que me pueden ayudar, ¿no? Y entonces estoy durante 5 años, 6 años en la iglesia. Sí, pero nunca te topaste con el reino porque todo el tiempo estuviste buscando estabilidad matrimonial. Fuiste a la iglesia por la razón equivocada. Claro que uno puede acercarse a Dios por la razón equivocada y sin embargo percibir el reino. Eso sí es posible también, pero cuidado, porque el reino está oculto. La gente no lo ve, y por eso no comprende. Y no entiende lo que nosotros hacemos aquí conectados en un grupo domingo por la tarde, si pudiéramos estar viendo la tele, un buen programa o un buen partido de fútbol, o qué sentido tiene lo que ellos hacen, qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos encontraron, el reino que estaba oculto. Al final de los tiempos, y vamos a ver eso en detalle la próxima vez, al final de los tiempos el reino será tan visible que todo el mundo lo verá. Sin embargo, para muchos será demasiado tarde. Es necesario encontrarlo y percibirlo ahora que está oculto. Bien, que el Señor los bendiga.